En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, caminando con Siglo del Hombre. Cada semana un nuevo camino por recorrer y cada semana un nuevo guía. Hoy tenemos un nuevo invitado, un invitado que por sus particularidades se ha encontrado con nosotros en diversos caminos, como en el mundo de la distribución y también de las publicaciones académicas. Bienvenidos, dos representantes de la editorial de la Universidad Javeriana. Nicolás Morales, su director, y John Mesa, el coordinador editorial. Bienvenidos, John, Nicolás. Muchas gracias, María Elvira, estamos súper contentos acá hoy. Bueno, yo no sé si tengo miedo o estoy emocionada porque no sé a dónde me llevarán hoy. Entonces vale la pena, antes de empezar este viaje, preguntarles a dónde vamos. ¿Cuál es ese proyecto de viaje de la editorial? Bueno, wow, eso es una cosa que yo creo que los editores de todos los días se preguntan cuando están, digamos, embarcados en este bote de aguas turbias, aguas difíciles, a veces aguas muy mansas, que es la edición académica. ¿Cuál es el proyecto de una editorial académica? ¿Qué es lo que busca? Por muchos años en la edición latinoamericana se decía que la editorial era un apéndice simplemente que debía imprimir, básicamente casi en una confusión conceptual con la imprenta, unos libros de unos profesores. Por muchos años, y una gran cantidad de editores que ya son mayores y ya están retirados, lograron convencer, digamos, a un staff de decididores académicos que las editoriales académicas son mucho más que eso y que se insertan, y eso es lo que creo que en lo que estamos un poco comprometidos, en un proyecto cultural que va mucho más allá de ser un pequeño receptáculo de publicaciones o de impresos. Todos los editores dirán lo mismo, todos los editores académicos dirán que son un proyecto cultural, pero en el fondo, si nos preguntáramos en el oficio de todos los días qué queremos hacer, está totalmente intrínseca y totalmente ligada a la idea de una cultura ecléptica, de una cultura interesante, de una cultura profunda, de una cultura que hable evidentemente de valores, que hable evidentemente de hallazgos, que sea pertinente, pero tiene que ver estructuralmente con las nociones de cultura general de una sociedad. Bueno, me quedó claro que estamos entrando a un mar turbulento y peligroso. Entonces, Nicolás ya nos explicó ese contexto para que nos hagamos una idea visual de a lo que nos enfrentamos. Johnny, cuéntanos, para entrar en ese mar, ¿qué tiene que tener la Universidad Javeriana o la editorial de la universidad en su maleta para emprender ese viaje? Bueno, pues el editor de mesa no está tanto mirando a dónde va el barco, sino está ahí en la mitad de la turbulencia, muchas veces sin preguntarse mucho para dónde va, pero tiene que tener un destino. A veces el viaje es largo, más de largo aliento, pero hay un montón de barquitos que son esos proyectos particulares, cada uno con su carga, ¿no? Si de La Habana viene un barco, a veces el barco viene cargado de ingeniería, a veces viene cargado de reflexiones sobre las ciencias sociales, en fin. Entonces hay que saber bien qué es la carga, cuál es la carga que tenemos y para dónde vamos, quién la va a necesitar, porque si estamos un poco comerciando como Marco Polo en el medioevo, pues tenemos que elegir bien hacia dónde vamos. No vamos a llevar ingeniería a las ciencias sociales o ciencias sociales a la ingeniería, si utilizamos ese símil. Entonces habría que conservar esa carga, diría yo. ¿Y esa carga varía en el tiempo? ¿Se adapta precisamente a las necesidades de la sociedad? ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Sí, yo creo que sí. Digamos que el editor universitario siempre está entre una disyuntiva que es la de construir, digamos, en conjunto con su universidad, un proyecto general
de pensamiento, que no es fácil, o simplemente, digamos, crear unos nichos de disciplinas que más o menos hacen interlocución con los problemas generales de un país como Colombia. Nunca es fácil esa división, y por eso cuando uno emprende un viaje como un viaje como nos lo ha propuesto Siglo del Hombre, que en este símil tan bonito, es un viaje que siempre es un poco desconocido y por el cual los editores, que son los capitanes, en este caso John, por ejemplo, que es el capitán mayor, siempre tiene una serie de certezas en su maleta, tiene unas apuestas, pero esas apuestas durante el trayecto se pueden cambiar. Digamos, sabemos que vamos al norte, tenemos esta latitud, podemos tener 5 o 6 marineros o marineras, tenemos una carga de tantos, de una provisión de tantas en las cajas de fuentes tipográficas, creemos que podemos ir con estos diseñadores, estamos seguros que estos papeles nos van a gustar, tenemos una idea de recepción, tenemos una idea de, incluso es bonito porque previo a embarcarnos tenemos que saber qué lleva el barco. Entre esas cosas que lleva un barco hay evaluaciones académicas que nos van a decir qué tan buen el libro es el que estamos llevando, o más bien qué tipo de problemas tiene el libro, que es una cosa bien bonita. Muchos editores comerciales se burlan de nosotros, los editores académicos, por una razón, y es que dicen, no, pues ustedes tienen que hacer evaluaciones de pares todas raras y todas científicas. Yo pienso que cuando el editor universitario, que no siempre tiene esas evaluaciones en su mano, tiene ya unos instrumentos de planeación bastante interesantes, y es ahí cuando el barco queda como bien nutrido. Tenemos el atún que debemos llevar, tenemos las cargas de verduras que debemos llevar, que se van a podrir muy rápido, pero bueno, las vamos a utilizar al comienzo del viaje. Tenemos unos marineros que en general van bien, y tenemos lo que es fundamental para John y evidentemente para todo proyecto editorial: autores, profesores, intelectuales, con una apropiación, digamos, de la escritura muy poderosa, pero también con una idea de sentido de lo que quieren decir, ¿no? Eso es como lo importante ahí. Cuando tú dices que John lleva certezas y apuestas, ¿qué tipo es un cumplido. Bueno, quiero saber, o queremos saber, ¿cuáles son esas certezas? Porque yo a veces siento que uno un día se levanta pensando una cosa y dice, no, definitivamente la divulgación académica es por este lado, y va a un evento y dice, no, es lo otro. ¿Cómo llegas a esas certezas y cuáles son? Bueno, las certezas son, digamos que en el símil sería como capitanear una gran flota, y esa gran flota tiene unos modos de hacer. El barco va sobre el agua, eso no hay nada que hacer. Vamos de un punto A a un punto B, pero quizá las dudas comienzan a aparecer en donde al preguntarnos dónde, a qué barco le ponemos más atención, qué barco necesita un poco más de celeridad, a cuál se le acabaron las provisiones, en fin. Las certezas es lo técnico, el hacer libros está hechos, se puede reinventar, pero hay unas líneas generales, es decir, yo no me levanto todos los días diciendo, hoy, ¿qué procesos va a necesitar el libro? No, yo creo que sí. que la corrección de estilo ya no sería tan... No, voy a hacer corrección de estilo al final. Vamos, eso puede haber unas pequeñas variaciones, pero esas certezas están allá. Es decir, yo sé, nosotros los editores sabemos qué procesos necesita un libro para tener una calidad, para llegar a ese encuentro con el lector, para llegar a esa costa y decir, mire, aquí lo logramos después de... el viaje se nos iba a demorar 3 meses, pero bueno, se nos demoró 4, ¿sí? A veces, muy pocas veces se demora menos. Esas son las certezas. Las incertidumbres, o más bien como esas oportunidades de decir, bueno, ¿dónde podemos mejorar? Es como en el manejo completo de la flota, ¿no? Es decir, no, ya no quiero barcos de este modelo, ya es hora de cambiar estos ya están un poquito lentos, estos barcos se han hundido absolutamente todos, entonces le reforzamos el casco, necesitamos cambiar la flota, cambiar la tripulación. Okay. A veces. Sí, o renovarlos o cambiarlos de barco.
Esas son no incertidumbres, sino, como te digo, oportunidades donde uno dice, bueno, a partir de esas certezas puedo llegar mejor cada vez más a esa costa. Yo creo que una de las cosas que, digamos, las apuestas de todas las editoriales son distintas. La mayoría de las editoriales universitarias, digamos, tienen un funcionamiento muy restringido por la misma funcionamiento de la universidad en sí misma. Es decir, la universidad también tiene que producir resultados muy rápidamente y esas editoriales tienen que insertarse en ese mundo de resultados. Ahí una cosa que nos gusta mucho es que nosotros tenemos 3 apuestas, digamos, fundamentales que hemos ido construyendo con los equipos, que es un proyecto de diálogo con el autor muy fuerte, que es la primera gran cosa que es fundamental. No siempre pasa eso. No estoy diciendo que sea el 100%. Tenemos algunos autores que a veces son complejos. 2, una apuesta que es fundamental, y yo creo que en eso John ha sido como una excelente coequipero, porque la apuesta fundamental está sobre la escritura. Y la escritura académica tiene una reflexión. La escritura académica no es una cuestión que se aborda desde lo ortotipográfico exclusivamente como si fuera simplemente un pastel que se prepara. No, es mucho más complejo. Y 3, que esto es fundamental, y esto es la cosa que, digamos, a mí creo que me ha gustado desde el comienzo y desde que soy editor universitario hace 20 años, que es una apuesta por lo gráfico. Pensando que la edición universitaria no es lo opuesto a la belleza, no es lo opuesto a lo gráficamente estable, no es opuesto a una cierta idea estética que tenemos del mundo. Porque, como ustedes saben, muchas veces la edición universitaria tiene la reputación de ser fea. Eso sí, cuando una señora dice, ay, mire, este libro está tan feo que parece como de universidad, ¿no? Eso es durísimo para nosotros los editores universitarios, y lo que nosotros intentamos es romper esas son las 3 apuestas, y ese es, digamos, el norte que le damos a los capitanes, que John le da a los capitanes de los veleros. Y de ahí no nos podemos salir. Hay problemas, miles, tal vez los veamos más adelante, pero ese es un poco el punto de reflexión de esta editorial. Ninguna de las 3 está sobre mejor dicho, cada una tiene una apuesta fundamental. Yo no diría que esta es una editorial exclusivamente estética, no lo puede ser. O que esta es una editorial que le gusta mucho la escritura, como una cierta universidad muy grande que no voy a nombrar, que del norte, que le gusta, del norte del país, que le gusta mucho hacer una reflexión de escritura, pero que tiene un trabajo, en mi opinión, gráfico pobre. Y si combinaran las 2 cosas serían potentísimos. Eso es un poco como la reflexión que tengo sobre esas 3 apuestas fundamentales. Bueno, creo que por ahora podemos cerrar la maleta. Seguimos con Nicolás Morales y John Mesa de la editorial Javeriana, donde ya nos contaron cuál era el proyecto de viaje de la editorial y nos nombraron ciertos elementos clave que tienen que tener en su maleta para emprender el viaje o los viajes. Pero bueno, llegamos a la parte que a mí más me gusta, y es cómo moverse con todas esas flotas que nos describieron en el gran mar. O sea, tienen varios caminos, a veces se pasa una tripulación de un lado a otro. ¿Cómo es eso, digamos? Yo creo que hay una cosa que es una línea principal que tiene que ver con ¿qué estamos publicando? Yo creo que esa es una pregunta que siempre nos hacemos digamos, en la sala de edición, que es la sala de laboratorio. Y esa es la primera pregunta con la que arranca, digamos, el proceso. Esta es una editorial que tiene como un problema central, y es que tiene una universidad muy grande. Una universidad pluridisciplinar, una universidad con 18 facultades, una universidad con muchos profesores de muy variado calado. Tenemos profesores más intelectuales que otros, que son más líderes en el sentido de las ideas, en una reflexión más general cultural. Tenemos unos profesores que son puramente investigadores científicos de nicho, que tienen hallazgos supremamente fundamentales, y en esa categoría hay muchos y demasiados productos a los cuales atendemos. John puede estar en un día completo de una sala de edición frente a un manual de odontología, digamos, básico, que es un tipo de edición muy, muy, muy particular, a un libro de ensayos sobre la inmigración clandestina, ¿no? Y entre esas,
el equipo editorial tiene que moverse con reflexiones que atiendan a que el producto tiene que ser lo más efectivo posible. Un poco lo que uno dice en el mundo editorial es que la mano del editor se vea muy poco. Lo que es importante es que el autor logre transmitir una gran cantidad de ideas, hallazgos o de propuestas sin que haya, digamos, una alteración de la legibilidad, sin que haya una alteración de la estética y sin que el lector sufra mucho. Y eso pasa por la escritura, eso pasa por lo estético, eso pasa por todo. Entonces, esa es una primera evaluación que, digamos, tiene el equipo editorial, y es ¿qué estamos publicando? Repito, esta es una pregunta de fondo grande, como lo puede ser el Externado, el Rosario, los Andes, la Nacional, fondos importantes, digamos, que tienen demasiados productos en su haber. De pronto es mucho más interesante la pregunta de un fondo más íntimo, que hace 5 o 6 libros. Aquí la pregunta sería si todos los fondos grandes resuelven de la misma manera los problemas. No lo sé. Este sería como el punto inicial de la discusión. No sé, John. Y, bueno, son varios caminos porque tenemos una flota grande. Es como la reflexión inicial. Y son al mismo tiempo, son simultáneos, ¿no? Tenemos que estar pensando estos 3 componentes de los que hablaba Nicolás: la relación con el autor, la importancia de la escritura y la importancia de lo gráfico. Están todo el tiempo como 3 polos que están jalando todo el tiempo los procesos. Entonces, sí son varios, más que varios caminos, son como varios puntos a los cuales hay que ponerles mucha atención todo el tiempo en ese caminar. A veces, yo diría, es un poquito difícil caminar con tantos puntos y tantos frentes a los cuales hay que hacerles mención, pero no hay otra manera para hacerlo. Y además tiene que ser simultáneo y tiene que ser al tiempo. Es decir, yo quisiera, sería muy feliz si hubiera una fecha para que entraran todos los proyectos, ¿sí? Decirles como no, estás fuera, ya no alcanzaste en este barco, pero a veces el barco se tiene que volver por recoger otro tripulante, entonces tengo que estar pendiente sin descuidar lo que ya llevo en avances con la escritura de uno o con la estética del otro, en fin. Además, yo me imagino que no solo son la cantidad de barcos o proyectos de atención simultánea, sino que sin duda hay muchas amenazas, obstáculos, tiburones que quieren o que evitan que la flota se mueva y se mueva al tiempo. ¿Cuáles serían esos obstáculos o retos que ustedes se encuentran todos los días en el quehacer académico? Pues un reto inicial es que hay que situarse, ¿no? Nosotros los editores académicos tenemos una relación con una institución y no somos autónomos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros no generamos los contenidos, sino es la institución la que nos da algo de línea en ese sentido. Nuestros autores en el 90% son universitarios. Eso no lo veo como un obstáculo, pero como algo que hay que tener en cuenta. Es decir, yo estoy comandando una flota, pero no es a donde yo quiera ir. No hago parte de un reino, me manda el rey, por decirlo de esa manera, a conquistar fronteras, a intercambiar productos, en fin. Pero a la vez eso, tenemos un margen de ventaja. Nos dicen ahí 10 barcos de esos 100 que usted dice, bueno, usted tiene la intuición de que puede comerciar con esta carga. ¿Cuál sería esa carga? Los retos justamente son tener un equilibrio de cargas, ¿no? No hacer un catálogo en una universidad como la de nosotros, que es multidisciplinar, como lo decía Nicolás, tiene 18 facultades, todas activas editorialmente, unas más que otras. Nivelar un poco esa carga, es decir, nosotros vamos al encuentro de todos esos pueblos que hay en la costa que están necesitando, o que creemos o que esperamos que necesiten de nuestros libros y de nuestros contenidos. Ese sería un reto. Yo creo equilibrar al tiempo que tenemos autores muy fuertes en ciencias sociales, pues tener un material muy sólido que sirva para las aulas de matemáticas, ¿no? Es decir, no descuidar esos lectores y pensar en ellos. Siempre hay que estar pensando en el lector para facilitar ese encuentro en la costa
de un autor con un lector. Me imagino que, como todo proyecto cultural, el presupuesto se convierte muchas veces en retos. ¿Cómo hacen para superar ese tipo de retos? Sí, yo pensaría, pues de todas maneras, que en una cierta categoría, digamos, en términos de cantidad de estudiantes y profesores, hay ciertas universidades que tienen relativamente resuelto el problema del presupuesto, y en el caso de la Javeriana está resuelto, ¿no? Nunca ha sido un problema, digamos, general. Por supuesto, hay una discusión presupuestal todo el tiempo con los proyectos, porque hay proyectos que son muy ambiciosos en términos del resultado. Yo creo que ese no es exactamente el problema, digamos, a los que nos vemos abocados. Yo creo que está en dos líneas. Uno, la tensión que existe entre editorial y centro de publicaciones, en relación a las expectativas que puedan tener una serie de profesores o investigadores frente a la editorial. No es tan automático la publicación de libros, sino que tiene una reflexión editorial, y esa reflexión editorial todavía al 100% no tiene el espacio ganado, digamos. Te lo voy a poner como un ejemplo para que los radioescuchas lo tengan muy claro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la estética de una portada, no necesariamente tenemos un margen de autonomía gigante como sí lo tienen los editores comerciales. Cuando un autor nuevo publica en Random House Mondadori, la portada se define desde la editorial en un porcentaje muy alto de intervención. El autor puede decir que no le gusta o le gusta, y tiene unos márgenes muy bajitos de intervención. En el mundo universitario no es así, digamos. Nosotros tenemos siempre un grado de dificultad muy importante para convencer a autores, o también en la cadena de decididores, sobre qué tipo de portada debe tener mi libro. El margen de profesionalización editorial está dado y es respetado, pero todavía hay márgenes complicados. Es como si la editorial fuera un apéndice que simplemente trabaja en lo metodológico, cuando lo editorial es conceptualmente un mundo de contenidos también. En otras palabras, yo puedo definir en la gráfica de una portada qué tipo de libro estoy llevándole al autor, al lector. Eso es fundamental. Si yo voy a ser honesto, si nosotros tenemos libros poderosísimos desde la escritura y desde la reflexión y de contenidos, siempre estamos muy angustiados por el tipo de gráfica que va a tener el libro, por no hablar de qué tipo de distribución va a tener. Pero cuando yo tengo libros muy frágiles, siempre la discusión es distinta, es cómo vamos a hacer para esa gráfica que, digamos, que articule bien unos ciertos contenidos. Todo eso, todo el tiempo, es reflexión editorial, es profesionalizar la reflexión. Esto no es azaroso como pareciera ser el mundo de lo editorial académico. Esto tiene tanta ciencia como la edición comercial, y es tan complicada, solo parte de una cosa que es fundamentalmente distinta, y es que nuestra edición está subsidiada. Aparte de eso, tenemos todas las mismas dificultades. Dificultades en términos de llegar al lector, dificultades con las librerías académicas que se cierran por todo el país, dificultades con personas que no acceden a nuestros catálogos de manera más directa, dificultades con el tipo de, por decir algo, entrar a un congreso para poner un puesto de venta de una editorial. Hoy parece fácil, no lo es complicadísimo y hay que pagar, y toda esa reflexión está nucleada por esa tensión en que nosotros también somos editoriales, y la editorial es con nombre completo. Bueno, en ese mar de obstáculos que nos acabas de describir, ¿cuál es el papel de una empresa como Siglo del Hombre? ¿Cuál es el papel de un distribuidor? Total, nosotros, evidentemente esto no va a ser un publi-reportaje, ni mucho menos, porque solo tenemos palabras de agradecimiento para Siglo del Hombre. Y en general, te voy a decir una cosa: todos los editores en América Latina están muy celosos del esquema colombiano. Y no necesariamente solamente es celosos de Siglo del Hombre como, digamos, distribuidora, sino en general del esquema de distribución académica. Porque en la mayoría de los países, sorpréndanse, potencias como México o Argentina, no existen los distribuidores académicos, sino que hay empresas de distribución gigantes que se mezclan con las distribuidoras comerciales. Aquí en Colombia existe una cosa que es maravillosa, es eso. Digamos, Siglo del Hombre ha construido en los últimos años, 25 creo ya. 26 años, una potencia de espacio donde hay una reflexión en sí misma de lo que significa distribuir académicamente libros, que no es lo mismo que distribuir literatura infantil. No tengo nada contra la literatura infantil, pero distribuir libros académicos es mucho más complicado.
es mucho más complicado. Sin esa alianza, yo tengo una hipótesis de trabajo, habría que explorarla y los historiadores de la edición lo harán después, es sin esa potencia de distribución muy difícilmente hubieran crecido de la manera como crecieron los proyectos editoriales en todas las universidades. Digamos, Antioquia y Nacional siempre fueron grandes, pero en las privadas los proyectos fueron pequeños. Si uno revisa la cantidad de títulos que tenía la Universidad de los Andes hace 20 años, o la Javeriana incluso, eran muy pocos, digamos, porcentualmente a la cantidad de profesores que tenían. Hoy ese porcentaje se ha alineado. Eso no se puede explicar solamente por una serie de dinámicas intrauniversitarias. Tiene que explicarse necesariamente por también la configuración de un espacio de distribución académica como el que dio Siglo del Hombre, aunque Siglo del Hombre por supuesto no es la única empresa, es la más importante, digamos, en términos, pero a ese esquema de distribución que fue afortunadísimo. Yo siempre lo digo, sin la Javeriana y incluso yo estaba cuando era editor del ICANN, que entramos ahí a Siglo del Hombre, no hubiéramos podido avanzar. Antes de despedirnos, no nos podemos ir sin las recomendaciones finales de este viaje. Cuéntanos, John. Bueno, te cuento una anécdota personal. A mí me costó mucho decir que era capitán. yo pensé muchos años que yo era un marinero, porque aún en Colombia no existen espacios para profesionalizar formalmente a los editores. Hay algunos caminos que se están abriendo. Y no sé si algún editora está escuchando y dice, bueno, yo cómo me meto en el mundo de la edición. Es un poco creerse que es un capitán que ha hecho este viaje muchas veces con 2, 3, 4 libros, luego van a ser 10, luego van a ser 20, luego van a ser 50, y legitimar desde su propio ser ese oficio del editor. Es decir, decirle al pasajero o al comerciante, mire, yo he hecho este viaje, yo sé cómo llegar, yo sé cuáles son los procesos, yo sé que lo gráfico tiene que ver con el contenido, que no están separados, que no es un poco forma, porque si no esos pasajeros no van a llegar a buen puerto, que es como si esos pasajeros fueran a contratar un viaje y es de pasar el Atlántico y dicen, no, lo que usted me está ofreciendo es mucho, así no es. Yo tengo un primo que tiene una chalupa y allá puedo llegar. No, es plantarse en esa posición y decir, sabemos, hemos hecho este viaje, conocemos el medio, conocemos otros colegas y somos parte de lo mismo, entonces déjese acompañar, venga, lo acompaño en ese viaje y seguramente usted se encuentra cosas muy chéveres. Muchas gracias, John. Yo quiero agradecer muy especialmente a Nicolás Morales y a John Mesa por acompañarnos en este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Pueden buscarnos en redes sociales como @Siglo del Hombre y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo camino. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.